Aquí tienes la reescritura en español. Son las 10:45 de la mañana del sábado 13 de junio de 2026. A lo largo de la majestuosa avenida que conduce hacia Horse Parade, el aire de Londres está impregnado del olor de los caballos, del polvo de siglos de tradición, de una sensación imposible de ignorar. La historia está cambiando ante los ojos de todos. Esto no es simplemente otro desfile de Trooping de Colour. Es un momento en el que los símbolos y las imágenes de la monarquía comunican más que cualquier comunicado oficial. La atmósfera está cargada de energía. Sin embargo, sobre la multitud cae un silencio solemne cuando las primeras notas de las bandas militares resuenan entre las fachadas históricas de la ciudad. Y detrás de toda esta impresionante exhibición ceremonial se esconde una realidad financiera que ha provocado un intenso debate en todo el país. Las estimaciones apuntan a que esta única jornada de pompa y tradición ha supuesto un coste superior a los 10 millones de libras para las arcas públicas y la subvención soberana. En una época en la que millones de familias sienten el impacto de la inflación en cada aspecto de su vida cotidiana, el esplendor de la Household Division y el brillo dorado de los carruajes reales resultan tan fascinantes como polémicos. Entre los asistentes pueden escucharse comentarios discretos sobre la magnitud del gasto. Algunos cuestionan si semejante despliegue de riqueza sigue siendo justificable en el actual contexto económico. Pero para quienes llenan las calles y se agolpan junto a las barricadas, el coste pasa a un segundo plano frente al drama que se desarrolla ante ellos. Porque la verdadera historia de este día está representada por el contraste entre dos hombres. El rey Carlos III, ahora con 77 años, viaja sentado tras los cristales de su carruaje real. La imagen supone un cambio drástico y melancólico respecto al año anterior. Su presencia física, que antes dominaba la escena desde lo alto de un caballo, parece haberse reducido a la mitad. Mientras el carruaje avanza lentamente por la avenida, el público contempla a un monarca marcado visiblemente por la lucha contra el cáncer. Detrás del cristal, su expresión transmite resistencia y determinación. Pero quienes observan de cerca la procesión describen a un padre que contempla los acontecimientos con orgullo, al mismo tiempo, con una silenciosa y amarga resignación. Es un rey que ya no puede liderar desde la silla de montar, un soberano obligado a observar el mundo que gobierna a través de una ventana. Y entonces aparece el contraste. A sus 43 años, el príncipe William se adueña por completo del relato visual de la jornada. Vestido con una brillante túnica escarlata, cabalga con seguridad y autoridad al frente de la procesión. Cada movimiento es firme, preciso y perfectamente calculado. Lo que el público presencia no es simplemente una ceremonia. Es una transferencia visual de poder que ocurre en tiempo real. William ya no simboliza únicamente el futuro. En este momento representa el presente funcional de la monarquía. Su forma de dirigir la cabalgata y controlar a su montura envía un mensaje inequívoco a las decenas de miles de personas que observan el desfile. Ya no es solo el heredero. Se ha convertido en el rostro activo del Estado británico. La tensión resulta imposible de ignorar. Cuando el príncipe de Gales pasa junto al carruaje del rey, un profundo silencio se extiende entre los espectadores. Algunos ya lo describen como el silencio de 1000 almas. Es un instante que refleja una comprensión colectiva. El reinado de Carlos parece acercarse a su ocaso, mientras que la era de William, a todos los efectos, ya ha comenzado. Un experto real de The Times, que observaba la escena desde la tribuna de prensa, comentó que aquello había dejado de ser simplemente un desfile de cumpleaños. Según sus palabras, se parecía más a un manifiesto no oficial. Para este observador, el mundo estaba viendo a William asumir el papel de un regente de facto, tomando el control visible del mando supremo mientras su padre observaba desde un segundo plano. La carga emocional del momento es enorme. Casi puede imaginarse el diálogo interno de un rey que esperó toda una vida para alcanzar la corona y que ahora ve cómo sus fuerzas le abandonan demasiado pronto. Fuentes cercanas al palacio aseguran que Carlos es plenamente consciente de la imagen que proyecta esta situación. Según estos informes, habría confesado a miembros de su círculo más cercano que ver a su hijo mayor liderar la procesión a caballo mientras él permanece limitado al carruaje es una realidad difícil de aceptar, aunque también una evolución necesaria para garantizar la continuidad de la monarquía. Mientras los cascos de los caballos golpean el pavimento con estruendo, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. La corona está avanzando, y la imagen del poder acaba de cambiar oficialmente de manos. La escena se traslada entonces a los históricos terrenos de Horse Parade, el auténtico corazón de la tradición militar británica. Allí el espectáculo alcanza su punto más intenso. Pero la historia más importante no se encuentra en las bandas musicales ni en la impecable precisión de los guardias que marchan. Se encuentra en los detalles de un único uniforme.
El príncipe William ocupa el centro absoluto de la atención mundial, vestido con el impecable uniforme de los Welsh Guards, confeccionado con una precisión extraordinaria. Para un observador casual, podría parecer simplemente una elegante combinación de tradición y ceremonial. Sin embargo, para quienes comprenden el lenguaje silencioso de la monarquía, representa una declaración de poder vinculada a un imperio valorado en miles de millones. Porque esa túnica escarlata es mucho más que un simple traje ceremonial. Es mucho más que una prenda ceremonial. Es la representación visual de una gigantesca transferencia de poder económico. Como coronel de los Welsh Guards, William no desempeña únicamente un papel militar. También es el custodio del ducado de Cornualles, una de las fuentes de riqueza más importantes vinculadas a la corona. Actualmente, este patrimonio privado está valorado en más de 1.200 millones de libras. Tan solo durante el último año, las propiedades del ducado, que abarcan desde extensas tierras agrícolas hasta importantes desarrollos urbanos, generaron ingresos netos superiores a los 23 millones de libras. Una cifra que supone un incremento de aproximadamente un 15% en comparación con hace apenas una década. Cada botón dorado que brilla sobre el uniforme del príncipe refleja una estructura financiera diseñada para garantizar la supervivencia de la monarquía en pleno siglo XXI. Pero la concentración de poder no termina con William. Mientras él dirige a los Welsh Guards, Catherine, princesa de Gales, ostenta el prestigioso cargo de coronel de los Irish Guards. Juntos forman una alineación estratégica de influencia que pocos precedentes tiene en la historia moderna de la familia real. Entre ambos ejercen control simbólico y administrativo sobre dos de los regimientos más importantes de la Household Division. La imagen es clara. Un frente unido, una pareja que ha consolidado su posición en el corazón mismo de la identidad militar y financiera del Estado británico. Y precisamente esa imagen de estabilidad, continuidad y tradición proyecta una larga sombra que cruza el Atlántico y llega hasta California. Para el príncipe Harry, contemplar estas escenas desde la distancia representa, según fuentes cercanas a la realeza, un doloroso recordatorio de la vida que dejó atrás. Desde que abandonó sus funciones oficiales dentro de la monarquía, Harry ha perdido cerca del 90% de sus títulos militares honorarios. Mientras William domina el escenario del desfile, su pecho exhibe una colección de condecoraciones cargadas de significado histórico. Las medallas de los jubileos de oro, diamante y platino, junto con la medalla de la coronación de Carlos III, forman una narrativa visual imposible de ignorar. Observadores cercanos a la familia aseguran que estas distinciones funcionan casi como cuchillas invisibles que atraviesan cualquier esperanza de una reconciliación sencilla. Representan un registro permanente de servicio, presencia y compromiso. Definen quién está construyendo el futuro de la institución y quién ha quedado relegado a los márgenes de la historia. A un lado se encuentra la continuidad de la corona. Al otro, una vida dedicada a proyectos comerciales que, pese a toda su notoriedad internacional, no pueden competir con el peso simbólico de 7 siglos de tradición. Una reconocida editora de moda de una importante revista de estilo de vida señaló que cada detalle del atuendo de William en 2026 parece cuidadosamente calculado. La banda de terciopelo azul oscuro de la Orden de la Jarretera heredará de una tradición de más de 700 años, y la espada ceremonial galesa que descansa junto a su costado hablan un lenguaje de prestigio, autoridad y continuidad. Es un nivel de estatus que ninguna influencia de Hollywood ni ninguna celebridad global puede comprar. Mientras comienza la inspección de las tropas, una intensa sensación de expectativa se apodera del recinto. Las cámaras se acercan, capturan cada pequeño gesto, cada cambio de expresión, cada mirada. ¿Es la satisfacción silenciosa de un hombre que sabe que ha asegurado su legado? ¿O la conciencia de que el poder absoluto también trae consigo una profunda soledad? El mundo entero observa atentamente, esperando una señal, una mirada o un simple movimiento que revele el verdadero precio de portar una corona valorada en miles de millones. La 1 de la tarde. Las enormes cortinas carmesí del balcón del Palacio de Buckingham se abren lentamente, anunciando el acto final y más esperado de toda la jornada. Durante décadas, esa estrecha plataforma de piedra ha sido el escenario definitivo de la unidad familiar real. Un espacio habitualmente abarrotado de primos, tíos, sobrinos y familiares que representaban la amplitud de la Casa Real Británica. Pero en este junio de 2026, la imagen ha cambiado radicalmente. Lo que contemplan los miles de espectadores reunidos frente al palacio es la culminación de la visión que Carlos III prometió durante años, una monarquía reducida, más compacta y mucho más concentrada. La escena parece una lección magistral de reestructuración corporativa. Fría, precisa, eficiente,
casi comparable a una gran adquisición empresarial ejecutada sin margen para la emoción. Y no se trata únicamente de una transformación estética. Es también una decisión financiera cuidadosamente diseñada. Al retirar el estatus de miembros activos de la realeza a diversas ramas secundarias de la familia, el rey ha logrado reducir los costes operativos en torno a un 30%, según diversas estimaciones. Los recursos públicos y la financiación procedente de la Sovereign Grant ya no se distribuyen entre una extensa red de familiares con funciones limitadas. Ahora, cada recurso se concentra directamente en la línea principal de sucesión. La marca ya no es la Casa de Windsor en su sentido más amplio. Ha sido reducida a un núcleo compacto y extraordinariamente poderoso. Carlos y Camilla, William y Catherine, y sus 3 hijos. Nada más, nada menos. La atmósfera sobre el balcón transmite una sensación de poder concentrado, aunque también deja entrever algo mucho más profundo. Pero también transmite una frialdad imposible de ignorar. Mientras los Red Arrows rugen sobre el Palacio de Buckingham, pintando el cielo londinense con estelas rojas, blancas y azules, una ausencia se hace más evidente que cualquier presencia. La ausencia de ciertos rostros. Y ese silencio resulta ensordecedor. Los Sussex, que en otro tiempo fueron considerados las grandes estrellas emergentes de esta misma escena, han desaparecido por completo de uno de los símbolos nacionales más reconocibles del Reino Unido. No hay figuras secundarias ocupando los extremos del balcón. No hay una multitud de familiares suavizando la imagen. Lo que el público contempla es una familia reducida a su núcleo más esencial. Fuentes cercanas al palacio describen el ambiente interno como una decisión nacida de una necesidad implacable. La conclusión a la que habría llegado la institución es sencilla. Si la monarquía quiere sobrevivir en una época marcada por el escrutinio económico constante, debe proyectar una imagen más ligera, más moderna y libre de las controversias que han rodeado a algunos miembros periféricos de la familia. En el centro de todo permanece el rey Carlos, un monarca que parece cada vez más sereno, más contenido e incluso más aislado, a pesar de los aplausos y las ovaciones que llegan desde la multitud. Aunque sigue siendo quien porta la corona, el centro de gravedad visual ya no gira a su alrededor. Las cámaras apuntan hacia otro lugar, hacia sus 3 nietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Ellos son ahora el punto focal de cada objetivo. Y ahí reside uno de los movimientos visuales más significativos de toda la jornada. El mensaje que se transmite al mundo es claro. El reinado de Carlos representa un puente, una etapa de estabilidad destinada a guiar a la institución durante un periodo de transición. Una mano firme que prepara el camino para la siguiente generación. El rey protege la llama, pero los hijos de los Gales son el fuego que todos observan. Al reflexionar sobre esta transformación tan evidente, el biógrafo real Robert Altman señaló que esta aparición en el balcón simboliza un cambio profundo en la filosofía de la monarquía. Según su análisis, la alineación de 2026 ya no representa una reunión familiar diseñada para transmitir cercanía, calidez o nostalgia. Ahora se asemeja más a una junta directiva de máximo nivel, un comité ejecutivo de élite optimizado exclusivamente para garantizar la supervivencia de la institución. La calidez ha sido sustituida por determinación. La familiaridad ha dado paso a la eficiencia. Y la tradición ha sido reorganizada con una precisión quirúrgica. Cuando el rey levanta la mano para ofrecer un último saludo antes de retirarse al interior del palacio, una sensación de cambio irreversible permanece suspendida en el ambiente. La multitud ve los uniformes, las sonrisas, el brillo ceremonial, el espectáculo. Pero bajo esa superficie, los cimientos de la monarquía han cambiado para siempre. La gran depuración del balcón ha concluido, y cuando las puertas finalmente se cierran y el eco del desfile aéreo comienza a desaparecer sobre Londres, queda una pregunta flotando en el aire. En su búsqueda de eficiencia y supervivencia, ¿ha sacrificado la corona el elemento humano que alguna vez hizo que millones de personas sintieran que la monarquía también les pertenecía? 11:11 de la mañana en Londres. Mientras las miradas del mundo permanecen fijas en las históricas calles de la capital británica, a más de 4.800 kilómetros de distancia, en la tranquila oscuridad de Montecito, California, el reloj marca las 3:11 de la madrugada. Y justo cuando la procesión real abandona los alrededores del Palacio de Buckingham, una tormenta digital comienza a tomar forma al otro lado del Atlántico. Los conocedores de la situación ya la llaman la Guerra de los 26 minutos. Una batalla silenciosa pero feroz por captar la atención mundial. Una confrontación que demuestra que la fractura entre los dos hermanos ya no se libra dentro de los muros del palacio, sino en el terreno de los medios y las plataformas digitales.
Exactamente 26 minutos después de que Carlos III iniciara su recorrido hacia Horsgårds Parade, apareció un nuevo mensaje en vídeo del príncipe Harry en el canal oficial de YouTube de Invictus Germany 2026. Para muchos observadores, aquello no fue una casualidad. Parecía una maniobra cuidadosamente calculada. Un movimiento mediático diseñado para irrumpir en el ciclo informativo del día. Una superposición deliberada destinada a dividir la atención de los titulares internacionales. Para Harry, los Juegos Invictus se han convertido en su herramienta de influencia más importante. Tras el mediático final de su contrato multimillonario con Spotify y con la incertidumbre rodeando su acuerdo de $100 millones con Netflix, este proyecto deportivo representa el último gran activo capaz de sostener su relevancia global. Es la economía de la atención llevada al extremo. Por un lado está la maquinaria multimillonaria de la monarquía británica y del Estado. Siglos de tradición, miles de soldados, caballos, uniformes, ceremonias, y todo el peso simbólico de la historia. Por el otro lado está la estrategia digital de los ASICs. Más ligera, más rápida, más adaptable, capaz de competir por los titulares internacionales con tan solo pulsar un botón. Muchos interpretaron la elección del momento como una respuesta cargada de resentimiento tras quedar excluidos de las celebraciones oficiales. Y el contraste entre los dos hermanos nunca había sido tan evidente. En Londres, el príncipe William aparece rodeado por el estruendo de los aviones de la Real Fuerza Aérea. Representa la continuidad del Estado, la estabilidad institucional, la fuerza militar. Es la imagen de un hombre respaldado por la historia y por el rugido de toda una nación. Mientras tanto, Harry aparece completamente solo frente a una cámara, frente a una pantalla, hablando desde una sala impersonal en California. El contraste visual es imposible de ignorar. Mientras William encabeza las filas rodeado de uniformes, tradiciones y símbolos de Estado, Harry aparece como una voz aislada en el inmenso universo digital. Pero quizás el detalle más doloroso de esta llamada Guerra de los 26 minutos no tiene nada que ver con estrategias mediáticas. Tiene que ver con el silencio. Un silencio profundamente personal. Mientras el rey celebraba su cumpleaños oficial, bajo la sombra de sus continuos problemas de salud, no hubo constancia pública de una llamada telefónica desde California. No apareció ningún mensaje oficial de felicitación. No hubo ningún gesto visible de reconciliación. El vídeo difundido por Harry estaba centrado exclusivamente en su proyecto y en su plataforma. Negocios, imagen, marca personal, nada más. Y para muchos observadores, aquello reforzó aún más el muro de hielo que parece separar ambos mundos. Un experto en medios digitales de la plataforma X resumió el sentimiento que rápidamente comenzó a extenderse por las redes sociales. Según su análisis, esos 26 minutos de diferencia parecían un intento desesperado por recuperar una atención mediática que cada vez se concentra más en el futuro rey que cabalga por Londres. En sus palabras, fue un esfuerzo urgente por mantenerse relevante dentro de un ciclo informativo que avanzaba sin mirar atrás. Mientras el sol comienza a elevarse sobre el Pacífico y las celebraciones llegan a su fin en Londres, las consecuencias de este enfrentamiento mediático empiezan a asentarse. Y el mundo se queda con una pregunta. En esta guerra de narrativas, ¿puede un simple vídeo competir realmente contra el peso de 1000 años de historia? ¿O fue esta maniobra del fantasma de California una señal de que la batalla por el legado de la corona ya se está librando en un terreno donde las tradiciones han perdido su influencia? La pantalla se oscurece, los titulares cambian, los mensajes dejan de publicarse, pero las preguntas permanecen. Mucho después del último comentario, mucho después del último tuit, mucho después de que las cámaras se apaguen. Detrás de las puertas cerradas de las oficinas reales en el Palacio de Buckingham, una tradición que ha sobrevivido durante casi 3 siglos está siendo desmontada silenciosamente. Todo comenzó en 1748. Fue entonces cuando el rey Jorge II estableció la costumbre de celebrar un cumpleaños oficial separado de su fecha real de nacimiento. Desde entonces, la monarquía británica se ha aferrado a esa tradición durante casi 280 años. Pero en 2026, el peso de una realidad cambiante y la fragilidad de la propia institución parecen estar acercando esa costumbre histórica a su final definitivo. Los pasillos del poder ya no respiran únicamente ceremonial y protocolo. Ahora transmiten algo mucho más urgente. Supervivencia, planificación, adaptación. La principal razón detrás de este cambio radical es la transformación de la opinión pública. Las encuestas más recientes reflejan que alrededor del 65% de los británicos exige una transparencia absoluta sobre los gastos de la familia real.
En una época marcada por el aumento constante del coste de vida, resulta cada vez más difícil justificar millones de libras destinados a seguridad, logística y organización para dos celebraciones de cumpleaños separadas. Para una parte creciente de la población, estas exhibiciones ya no son vistas únicamente como coloridas tradiciones históricas. Empiezan a percibirse como una carga económica difícil de defender. Y aquí es donde entra en escena el príncipe William, un heredero que contempla la monarquía con una mentalidad mucho más cercana a la eficiencia corporativa moderna. A diferencia de muchos de sus antecesores, William es visto como un pragmático, un hombre orientado a los resultados. Y precisamente porque su cumpleaños real se celebra el 21 de junio, ha desarrollado un plan que, según diversos observadores, podría poner en marcha cuando llegue al trono. La idea es sencilla: fusionar su cumpleaños real con las celebraciones oficiales de Trooping the Colour. Una sola fecha, una sola operación logística, un solo despliegue de seguridad, una sola celebración. La medida eliminaría la necesidad de organizar dos eventos independientes de enorme escala, permitiendo ahorrar millones de libras cada año tanto al Tesoro como a la Sovereign Grant. Es una estrategia diseñada para proyectar la imagen de un monarca consciente de las dificultades económicas que afrontan sus ciudadanos, aunque para conseguirlo tenga que sacrificar una tradición histórica profundamente arraigada. Pero esta transición tiene un coste emocional, y ese coste recae principalmente sobre Carlos III. Para el rey, este cambio posee una carga simbólica enorme, y también una dimensión profundamente personal. Debido a un exigente tratamiento contra el cáncer, Carlos se vio obligado en 2025 a abandonar definitivamente las apariciones oficiales a caballo. Para un hombre que durante décadas construyó gran parte de su identidad pública alrededor de su papel militar, la imposibilidad de liderar a sus tropas desde la silla de montar supone una pérdida dolorosa. Es un rey viviendo una transición inevitable. Un rey que observa cómo su propio hijo comienza a modificar los rituales que él mismo esperó más de 70 años para encabezar. Esta situación ha generado una tensión silenciosa entre generaciones. Una presión constante que algunos colaboradores del palacio describen como la presión del relevo. Hay quienes consideran que el ascenso de William está siendo especialmente acelerado, porque no se limita a esperar la corona. Está redefiniendo activamente las reglas del cargo antes incluso de ocuparlo. Mientras Carlos intenta preservar la dignidad de las viejas tradiciones, William parece decidido a despejar el camino hacia una institución más compacta, más eficiente y mucho más enfocada. Grant Arrold, antiguo mayordomo real y observador privilegiado de la dinámica interna de la familia durante años, considera que este proceso representa el destino inevitable de la Casa de Windsor. Según su visión, William y Catherine son, por encima de todo, realistas. Respetan profundamente la tradición, comprenden su valor, entienden su importancia histórica, pero también están completamente dispuestos a poner fin a casi 280 años de procedimientos que consideran innecesarios si eso garantiza la supervivencia de la monarquía en la era moderna. No se trata únicamente de modernizar, se trata de optimizar, de adaptar una institución valorada en miles de millones para un mundo que ya no acepta el lujo sin explicaciones ni privilegios sin rendición de cuentas. Mientras el sol comienza a ponerse sobre los históricos campos de desfile, una sensación inevitable se instala en el ambiente. Estamos contemplando el final de una era. La corona ya no lucha únicamente por preservar tradiciones. Ahora lucha por algo mucho más fundamental: su propia relevancia. Y mientras estos antiguos rituales desaparecen uno tras otro, queda una pregunta inquietante. ¿Qué más estará dispuesto a sacrificar el futuro rey para asegurar el lugar de la monarquía en el siglo XXI? Quizás las respuestas se encuentren lejos de las cámaras, ocultas tras las pesadas puertas de roble del palacio, escondidas en reformas silenciosas que avanzan sin hacer ruido. 1:15 de la tarde. Los últimos herederos